motor nuclear de la NASA que nos llevará a Marte en tiempo récord. Miren con atención nuestros cohetes actuales. Son obras maestras de la ingeniería, monstruos mecánicos que devoran toneladas de combustible por segundo. Pero la cruda realidad es que la propulsión química tradicional ha llegado a su límite físico absoluto. Si pretendemos convertirnos en una especie multiplanetaria y colonizar el sistema solar, no podemos seguir viajando en tortugas comerciales. Un viaje de ida y vuelta a Marte con tecnología actual expone a los astronautas a peligros biológicos inasumibles. La solución ya no pertenece a la ciencia ficción. La NASA y DARPA se han aliado para construir el verdadero motor del futuro. Hablamos del proyecto Draco, un reactor de fisión nuclear operando en el vacío del espacio, diseñado con un único y radical propósito: reducir el viaje a Marte a la mitad de tiempo. La física de la propulsión térmica nuclear. Para entender este hito, debemos separar los mitos de la ciencia sin rodeos. Esto no es una bomba nuclear controlada, ni tampoco es el reactor de una planta eléctrica terrestre. Estamos hablando de propulsión térmica nuclear, o NTP. En un cohete químico convencional, como el que llevó al ser humano a la Luna, la energía y el empuje provienen de la misma sustancia. El combustible se quema con un oxidante y los gases resultantes salen por la boquilla. La propulsión NTP rompe esta regla. Aquí, la fuente de energía y la masa de reacción están completamente separadas. El corazón del motor Draco alberga un reactor de fisión que utiliza uranio de bajo enriquecimiento y alta pureza, conocido técnicamente como HALEU. Este material es el punto dulce de la física nuclear. Es increíblemente denso en energía, pero altamente estable y seguro. El proceso es de una elegancia técnica sublime. El hidrógeno líquido, almacenado a temperaturas criogénicas, es bombeado directamente a través del núcleo del reactor nuclear activo. En cuestión de milisegundos, el calor extremo de la fisión eleva la temperatura del hidrógeno hasta rozar los 2700 grados Celsius. Al calentarse de forma tan violenta, el hidrógeno se expande masivamente y es expulsado a través de la boquilla geométrica del motor. Debido a que el hidrógeno es el elemento más ligero del universo, sus moléculas se mueven mucho más rápido que los pesados subproductos de una combustión química. Esto nos lleva al concepto reina de la ingeniería aeroespacial, el impulso específico, que mide la eficiencia de un motor espacial. Mientras que los mejores cohetes químicos actuales apenas alcanzan un impulso específico de 450 segundos, el motor térmico nuclear Draco duplica y hasta triplica esa cifra, superando los 900 segundos. Es, literalmente, 3 veces más eficiente. Ingeniería de seguridad. Ahora bien, abordemos la gran duda que detiene a los expertos y enciende los debates globales: la seguridad. ¿Qué pasa si el cohete explota durante el lanzamiento en la Tierra? ¿Lloverá radiación sobre la atmósfera? La respuesta de la ingeniería aeroespacial moderna es contundente: no. El diseño del proyecto Draco cuenta con una salvaguarda estructural brillante, conocida como el reactor apagado. La ingeniería de la misión dicta que el cohete jamás despega encendido desde la superficie terrestre. Durante todo el trayecto de escape de la gravedad y el cruce por la atmósfera, el reactor nuclear permanece completamente frío, apagado y bloqueado por barras de control de neutrones de alta resistencia. En este estado inicial, el uranio HALEU no es más radiactivo que una roca extraída de una mina. No hay reacciones en cadena, no hay acumulación de productos de fisión peligrosos, no hay riesgo. El motor nuclear solo recibe la orden digital de encendido una vez que la nave se encuentra en una órbita segura en el espacio profundo, específicamente en la órbita cislunar. Si ocurriera una catástrofe en la plataforma de lanzamiento, el motor simplemente caería al océano o al suelo
como un bloque sólido de metal hiperreforzado, diseñado para resistir impactos cinéticos extremos sin fracturarse. La contaminación atmosférica queda totalmente descartada por diseño. El escudo contra la radiación cósmica. En la ingeniería espacial existe una máxima inquebrantable. En el espacio profundo, la velocidad es sinónimo de supervivencia humana. El mayor peligro de una misión tripulada a Marte no es el descenso en la atmósfera marciana ni el aterrizaje. El verdadero enemigo invisible son los meses de tránsito cruzando el vacío, expuestos a la radiación cósmica galáctica y a las tormentas solares. Cada día que un astronauta pasa en el espacio profundo, su ADN es bombardeado por partículas subatómicas de alta energía que destruyen los enlaces celulares, elevando exponencialmente el riesgo de cáncer y daños neurológicos irreversibles. A esto debemos sumarle la atrofia muscular severa y la pérdida de densidad ósea que produce la microgravedad prolongada. Al duplicar la velocidad del viaje gracias al motor térmico nuclear, reducimos el tiempo de tránsito de 9 meses a poco más de 4. La ingeniería médica espacial no necesita diseñar blindajes de plomo imposibles de levantar. La mejor defensa es pasar menos tiempo en el campo de batalla. Al recortar el viaje a la mitad, salvamos la salud de la tripulación y garantizamos que lleguen a Marte con la fuerza física necesaria para colonizarlo. La energía nuclear, una fuerza que durante el siglo XX estuvo asociada al miedo y a la destrucción terrestre. Podemos abrir el debate técnico en la sección de comentarios. ¿Crees que el uso de reactores nucleares en el espacio es el paso correcto y ético para la exploración humana? ¿O deberíamos detenernos y buscar alternativas energéticas menos polémicas? Los leemos abajo. Hasta el próximo vídeo.